Saludos, mi nombre es Andrea Contreras, estudiante del tercer semestre de Administración. El tema a presentar es las leyes tributarias. La ley que me corresponde es la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras en Venezuela. La Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que es el IGTF, es una normativa vigente en Venezuela que establece un tributo sobre ciertas operaciones financieras de gran escala realizadas en el país. Fue promulgada inicialmente en el año 2015 y ha sido objeto de diversas actualizaciones y reformas para adaptarse al cambiante contexto económico del país. A continuación se presenta un análisis exhaustivo de los aspectos más relevantes de esta ley. Tenemos origen y publicación. La Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el número 6210, extraordinaria, en el año 2015. Esta normativa surgió en un contexto económico complejo, caracterizado por una crisis fiscal y la necesidad del Estado venezolano de incrementar su recaudación tributaria. El IGTF fue concebido como un mecanismo para gravar las operaciones financieras de determinados contribuyentes especiales, con el objetivo de generar ingresos adicionales para el fisco. Con el paso del tiempo, la ley ha sido actualizada, reformada para incluir nuevas disposiciones relacionadas con las transacciones en divisas y criptomonedas, que han cobrado relevancia en la economía venezolana debido al proceso de dolarización parcial experimentado en los últimos años. Objetivos de la ley. El objetivo principal del IGTF es gravar las grandes transacciones financieras realizadas en el país, tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras o criptomonedas distintas al petro. Entre los propósitos específicos de la ley destacan los siguientes. Primero, aumentar la recaudación fiscal. El IGTF busca ser una fuente adicional de ingresos para el Estado, especialmente en un contexto de contradicción económica y disminución de los ingresos petroleros. Segundo, fomentar el uso del bolívar. La ley tiene como propósito estimular el uso de la moneda nacional en las transacciones, desincentivando el uso de divisas extranjeras a través de una mayor carga impositiva. Tercero, regular las transacciones en divisas y criptomonedas. Con la creciente dolarización y el auge de las criptomonedas, el IGTF también pretende equiparar el tratamiento fiscal de estas operaciones con las realizadas en bolívares. Cuarto, controlar las operaciones financieras de gran escala. La normativa pone especial atención en las transacciones realizadas por los llamados sujetos pasivos especiales, que incluyen a las grandes empresas y corporaciones. Ámbito de la aplicación. El IGTF se aplica a ciertas operaciones financieras realizadas en el país, dependiendo de los actores involucrados y de la naturaleza de las transacciones. A continuación se detalla el alcance de la ley. 1. Transacciones gravadas. 2. Monedas y activos involucrados. 3. Sujetos pasivos, entre otros contribuyentes, que en algunos casos son personas naturales y jurídicas que realizan transacciones en divisas. También pueden estar sujetas al pago del impuesto. Tasas del impuesto. La tasa del IGTF varía dependiendo del tipo de transacción y la moneda utilizada. Según las disposiciones más recientes, las tasas pueden ser las siguientes. Transiciones en bolívares. Las operaciones realizadas en la moneda nacional tienen una tasa impositiva menor como parte de la estrategia para fomentar su uso. Transacciones en divisas extranjeras o criptomonedas. Las transacciones en monedas diferentes al bolívar están sujetas a una tasa más alta, que puede oscilar entre el 2% y el 3%, dependiendo de la normativa vigente. Transacciones entre sujetos pasivos especiales. Estas transiciones pueden tener una tasa diferenciada que busca garantizar un tratamiento fiscal adecuado a las operaciones de gran escala. Obligaciones de los contribuyentes. Los sujetos pasivos del IGTF tienen una serie de obligaciones tributarias que deben cumplir para evitar sanciones. Estas incluyen declaración y pago del impuesto, emisión de los comprobantes fiscales, registro contable, cumplimiento de las normativas del CENIAT, impacto económico,
el IGTF ha tenido un impacto significativo en la economía venezolana, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. A continuación se analizan algunos de sus efectos más relevantes. Aumento de los ingresos fiscales, incentivo al uso del bolívar, carga para las empresas y el efecto inflacionario. La estructura obligacional del impuesto. Se refiere al conjunto de relaciones jurídicas que vinculan el sujeto pasivo, el contribuyente, con el Estado en su calidad de acreedor fiscal. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo es el Estado a través de su administración tributaria. En Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT, quien tiene la potestad de exigir el pago del impuesto de acuerdo con los términos establecidos en la ley. Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que realiza el hecho imponible y por ende está obligado a cumplir con el pago del impuesto. En el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela, los sujetos pasivos suelen ser los contribuyentes especiales designados por el CENIAT, así como los no residentes que realizan operaciones gravadas. Base imponible es el monto sobre el cual se aplica a la alícuota para calcular el impuesto. En el IGTF, la base imponible generalmente corresponde al valor total de la transacción financiera gravada. Por ejemplo, si una persona paga en dólares por un bien o servicio, el monto en divisas utilizado para la transacción será la base sobre la cual se aplicará la tasa del impuesto. Además, la normativa establece que, en el caso de pagos en monedas extranjeras, la conversión a bolívares debe hacerse utilizando el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela al momento de la operación. Alícuota es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el monto del impuesto. En el caso del IGTF, las alícuotas pueden variar dependiendo del tipo de operación que se realice. Según las últimas reformas, la alícuota puede oscilar entre el 2% y el 20%, dependiendo de la naturaleza de la transacción y de las disposiciones específicas del Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, transacciones en bolívares a través del Sistema Financiero Nacional pueden estar extensas o tener una alícuota reducida. Transacciones en divisas o criptomonedas suelen tener una alícuota más alta, generalmente del 3%. Procedimiento para el pago del impuesto. El pago del impuesto, ya sea individual o empresarial, es un proceso esencial para cumplir con las obligaciones fiscales que demanda el gobierno de un país. Este procedimiento puede variar ligeramente según el tipo de impuesto, renta, bienes, inmuebles, IVA, etc., y la jurisdicción en cuestión. Es el proceso general que sigue a una estructura similar. A continuación te detallo los pasos comunes para realizar el pago de impuestos. Primero, identificación del tipo de impuesto. Segundo, reunir la documentación necesaria. Tercero, calcular el monto del impuesto. Cuarto, declaración del impuesto. Quinto, realizar el pago. Sexto, confirmación del cumplimiento. Y séptimo, consideraciones finales. Cumplir con el pago de impuestos no solo evita sanciones legales, sino que también contribuye al desarrollo de la infraestructura, servicios públicos y programas sociales en el país. Rendimiento fiscal y pertenencia del impuesto. El impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF, en Venezuela es uno de los mecanismos fiscales implementados por el gobierno para aumentar la recaudación tributaria. En un contexto económico caracterizado por las crisis, la dolarización transaccional y la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, a continuación se analiza tanto el rendimiento fiscal como la pertenencia de este impuesto. Primero, rendimiento fiscal del IGTF. El rendimiento fiscal hace referencia a la capacidad de un impuesto de generar ingresos para el Estado. En el caso del IGTF, su diseño lo convierte en una herramienta eficiente de recaudación debido a las siguientes características. Primero, cobertura amplia. Segundo, alícuota relativamente alta. Tercero, liquidación inmediata. El contribuyente es especial. En el sentido del IGTF, que se ha convertido en una fuente importante de ingresos fiscales para el gobierno venezolano, especialmente en un contexto en que la recaudación tradicional
basada en el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto sobre la renta. Ha disminuido debido a la contracción económica y a la inflación. Segundo, pertenencia del IGTF. En el sistema fiscal venezolano puede analizarse desde varios puntos. Contexto económico, equidad tributaria, necesidad de recursos fiscales, control de la economía. Tercero, limitaciones en su pertenencia. Aunque el IGTF tiene un rendimiento fiscal importante y cumple con ciertos objetivos económicos, también enfrenta críticas relacionadas con su pertenencia. Impacto inflacionario, complejidad administrativa, falta de equidad real. Dinámica. Puntos claves a desarrollar que igual ya los dije, pero pues voy a volverlos a repetir para tenerlos un poco más claros. ¿Qué es el IGTF? Es un impuesto que grava las transacciones financieras realizadas en divisas o criptomonedas, no emitidos por el Banco Central de Venezuela, así como algunas operaciones realizadas fuera del sistema financiero normal. Segundo, ¿quiénes están sujetos al IGTF? Contribuyentes especiales, empresas y personas jurídicas designadas por el CENIAT. Personas naturales, en ciertos casos, cuando realicen pagos en divisas o criptoactivos. Tercero, alícuota aplicable. Actualmente la alícuota estándar es del 3% sobre el monto de la transacción, sin embargo puede variar según la normativa. Cuarto, fórmula del cálculo del IGTF. Se utiliza la fórmula JavaScript igual al monto de la transacción en divisas por alícuota, que es el porcentaje. Ejemplo básico. Una transacción de 1000 USD realizada por el contribuyente especial en divisas. Tenemos IGTF igual a 1000 por 0,03 igual a 30 USD. En este caso, el impuesto calculado sería 30 USD. Objetivo del IGTF: recaudar ingresos fiscales, fomentar el uso del bolívar, regular el flujo de divisas en el mercado nacional. Y bueno, la pregunta para mis compañeros es la siguiente: ¿cómo creen que este impuesto afecta a las empresas y personas que utilizan divisas en sus operaciones diarias? Ejemplo de cálculo del impuesto IGTF. Tenemos un escenario general que es un negocio que realiza varias transacciones en divisas, dólares estadounidenses, en un día. El negocio es contribuyente especial, lo que significa que está obligado a recaudar y declarar el IGTF en cada transacción realizada en moneda extranjera. La alícuota aplicable del IGTF es del 3% sobre el monto en dólares de cada operación. Ahora vamos a ver las transacciones del día. Primera transacción: venta de electrodomésticos, monto total 1.500 USD. Método de pago: transferencia bancaria en dólares. Calculamos el IGTF. IGTF igual a monto por alícuota. IGTF igual a 1.500 por 0,03%, igual a 45 USD. El cliente debe pagar un total de total igual a monto IGTF, total igual a 1.500 más 45, que daría un total de 1.545 USD. Tenemos una segunda transacción que es de venta de ropa. Monto total 300 USD. Método de pago: efectivo en dólares. Calculamos el IGTF. El IGTF igual a monto por alícuota, IGTF igual a 300 por 0,3, que daría un cálculo de 9 USD. El cliente debe pagar un total de, calculamos el total, monto igual monto más IGTF, total igual a 300 más 9, que daría un resultado de 309 USD. Impacto total del IGTF. Al finalizar el día, el negocio debe calcular el IGTF que ha recaudado en total y asegurarse de declararlo correctamente al ente tributario. El cálculo sería el siguiente: IGTF total recaudado. IGTF igual la suma de todos los IGTF, que serían 45 más 9 más 30 más 150 igual a 234 USD. Este ejemplo muestra cómo el IGTF afecta a las transacciones en divisas dependiendo de su monto y método de pago, y cómo los negocios deben incorporar este impuesto en su contabilidad diaria.